escuchado hablar del transhumanismo? ¿Conoces en qué consiste y cuáles podrían ser sus riesgos? Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. En esta ocasión hablaremos del transhumanismo. Y para mí es un gusto tener como invitada a la doctora Marieli de los Ríos Uriarte. Ella es coordinadora del Instituto de Humanismo de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, México. Marieli, bienvenida. Gracias, Lilian. Muy buenas noches. Un gusto para mí también volver a estar contigo compartiendo este espacio. Gracias a todos. Buenas noches a los que nos están escuchando. Y bueno, tenemos un tema que sale, de hecho, gracias a una invitación que me hizo Marieli a una conferencia acerca de transhumanismo. Y estoy impactada. Y Marieli, ¿podrías decirnos qué es el transhumanismo? Claro, Lilian, con mucho gusto. Pues sí, la verdad es que todos estamos impactados con esta corriente. No es una corriente novedosa, es una corriente que surge, ya tendrá un poquito más de 40 años, que surge en Estados Unidos a partir de un pensador que se llama Nick Bostrom, que lo que intenta hacer es apostarle al perfeccionamiento humano. Es decir, crea una corriente de pensamiento que parte de la base fundamental de que los seres humanos no, así como somos, el Homo sapiens sapiens que conocemos que somos, no es el culmen de la evolución, sino que todavía podemos llegar al menos a 2 pasos más, incorporando la tecnología a nuestro propio cuerpo con la finalidad de llegar a ser seres humanos perfectos, inmortales, que no tengan sufrimiento, envejecimiento, dolor, etcétera. Entonces, pues la corriente del transhumanismo le apuesta en realidad a una especie de ser humano perfecto. Y claro, levanta muchos cuestionamientos en el terreno ético, que es justamente lo que nos impacta, ¿no? Y lo que genera muchas preguntas en torno a esta corriente. Claro, porque aquí mencionas, bueno, es implementar la tecnología en el cuerpo humano para, me imagino que es potencializar sus capacidades, ¿no? Llegar a ser seres humanos perfectos y mencionas aquí inmortales. ¿A qué te refieres con inmortales? Pues es que mira, en realidad el transhumanismo tiene, pues son 3 los objetivos que persigue, ¿no? Ujú. Fundamentalmente. El primero de ellos son seres humanos que vivan aproximadamente 500 años. Eso Ok. ya nos da una especie de idea acerca de lo que están entendiendo Ok. por inmortalidad, ¿no? Ajá. Una segunda intención es crear seres humanos que tengan al menos el doble del IQ de lo que conocemos actualmente, ¿no? De la persona con mayor IQ en estos momentos, pues el doble, ¿no? Ujú. Y la tercera, seres humanos que no tengan lo que se considera como no deseable, que es pues un proceso de envejecimiento, dolor, sufrimiento, enfermedades, etcétera. Entonces, pues la realidad es que sabemos que en función de nuestro cuerpo somos seres corruptibles, somos seres que estamos sujetos al tiempo y al espacio y que vamos a Ujú. envejecer, vamos a enfermarnos, nos va a doler, vamos a sufrir, etcétera. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, sí, para erradicar el sufrimiento, lo que hay que hacer es quitar aquello que genera ese sufrimiento. Y aquello que genera ese sufrimiento, pues es el cuerpo de la persona, el cuerpo biológico que está sujeto a enfermarse, repito nuevamente, a corromperse, etcétera. Entonces, ¿cómo le hago? Pues bueno, pues voy incorporando la tecnología que no se corrompe, que no se destruye, que no está sujeta, digamos, a este fenómeno de envejecimiento natural que tenemos los seres humanos, y entonces se va incorporando. Y ahí es en donde, por eso ellos plantean que un primer paso tiene que ser la generación de seres humanos bueno, ellos le llaman transhumanos, ¿no? O sea, digamos, yo anteriormente dije que había 2 procesos más en el camino evolutivo del ser humano. El primero de ellos es el transhumano, que es este ser humano que de pronto, pues a lo mejor decide quitarse los ojos y ponerse ojos biónicos, ¿no? Porque efectivamente, como bien dijiste, también parte
de las intenciones del transhumanismo, pues es el potenciamiento, ¿no? O sea, se desprende, hay un principio general en el transhumanismo que es el enhancement, que significa potenciamiento precisamente, en donde lo que también se quiere hacer o se pretende hacer es potenciar pues las capacidades y las habilidades naturales, ¿no? La vista, el oído, pero también pues, la capacidad para correr más rápido, pero también la capacidad para memorizar datos más rápidamente, etcétera. Entonces, incorporando la tecnología o incorporando ciertos medicamentos o ciertas sustancias al cuerpo humano, se potencian estas capacidades. Entonces, el primer eslabón es el transhumano, en donde pues a lo mejor un brazo biónico, un ojo biónico, un chip en el cerebro que permita memorizar más, que permita no sentir ciertas emociones que pudieran cohibirnos de realizar determinadas actividades, etcétera. Y el segundo, o sea, este ser humano que empieza a caminar ya con el uso de la tecnología es el transhumano, pero luego viene un segundo eslabón, que es hacia donde ellos aspiran llegar, que son los posthumanos, ¿no? Okay. Este posthumano, que es el ser humano, pues, hasta parece contradictorio, ¿no? O sea, Es hablar de después un del ser humano, o sea, posthumano es después del ser humano, no hay. claro, entonces ya no es un ser humano, ¿no? O sea, Exacto, aquí no es, hay tal. sí. Ya no hay. Y este posthumano es el que viviría 500 años, es el que tendría Ajá, el doble del ok. IQ, es el que no se moriría, etcétera. Ok, entonces, bueno, en el transhumano digamos que es un híbrido, ¿no? Sí, Un híbrido entre todo, un humanoide, como sí, tal cual, tal cual. Ujú. O sea, es que esto me remonta a esas series que veíamos nosotros de chiquitos en los Los ochentas, noventas. supersónicos. Exactamente, los supersónicos, o también de la mujer biónica o el Sí, hombre biónico. O sea, de eso que decías, bueno, o sea, podemos decir que el implementar eh, la tecnología en el cuerpo humano por necesidad, o sea, porque a lo mejor perdimos alguna extremidad, porque nos ayuda a sobrellevar o tener una mejor calidad de vida frente al parámetro normal o no sé si llamarlo como éticamente racional, ¿no? No sé. es que, Bueno, pues exacto, lo utilizas, ¿no? Pero claro. ya para correr como Speedy González o como el Correcaminos, o sea, ese tipo de cosas como que dices, a ver, espérame tantito, o sea, a lo mejor es un futuro que muchos se plantean, pero aquí yo creo que la pregunta es, ¿por qué apostar por un post humano? ¿Qué con qué tanta negatividad o puntos negativos podemos encontrar en la estructura humana como tal? O sea, ¿cuál es la finalidad de un posthumano? O sea, a lo mejor es, efectivamente, como dice el nombre, pues terminar con el ser humano. ¿Qué piensas? Pues sí, mira, antes de contestarte, me gustaría retomar una idea anterior que acabas de decir, que es precisamente uno de los cuestionamientos a nivel ético más importantes que tiene esta corriente, versa sobre esta muy delgada línea entre recibir apoyo de la tecnología para curar una determinada condición que uno tiene o una deficiencia. Pues si yo no veo y me pongo unas gafas, pues también es una especie de potenciamiento, porque no, pero hay una razón terapéutica para intervenir, ¿no? Esto en bioética se llama principio terapéutico, ¿no? O sea, solamente cuando hay razones físicas o patológicas para intervenir es justificable la intervención. O si tengo un accidente y desafortunadamente tienen que amputarme una pierna y posteriormente hay una pierna, por ponerlo así en el término de los transhumanistas, una pierna biónica, pues bueno, eso me ayudaría para rehacer mi vida y para recuperar la calidad de vida perdida, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas prácticas son justificables, pero cuando no hay una razón, cuando no hay una necesidad y uno simplemente empieza a buscar incorporar ciertas prácticas quirúrgicas, ciertos tratamientos médicos, etcétera, solo con un afán de querer llegar a tantito más, ¿no? A ser tantito mejor, nos enfrascamos en un círculo vicioso porque el querer tantito, ¿qué tanto es tantito? ¿No? O sea, al final del día,
tenemos además los seres humanos como una ansia siempre de estar queriendo más y más y más y más y más. Entonces, ¿cuál es la línea entre curar y perfeccionar? Y esa línea a veces se desdibuja y las consecuencias pueden ser fatídicas, ¿no? Ahora, respondiendo un poquito a la pregunta que hacías de por qué se busca esto, o sea, qué necesidad tenemos de andar buscando un post humano, pues pues mira, la verdad es que a mí me suena ahí, un poco leyendo a unos y leyendo a otros, a mí me suena más a una especie de capricho que a una especie de necesidad. Es decir, en realidad, cuando tú buscas la perfección, pues tu propia naturaleza no es perfecta. Entonces, buscar la perfección implica rechazar lo que eres. Exacto. Implica una no aceptación de tu propia condición humana, ¿no? Y claro, o sea, no aceptación, pues bueno, porque al final del día todos en algún momento nos vamos a enfermar, todos en algún momento vamos a sufrir, a todos en algún momento nos va a doler, etcétera. Pero el punto no es que eso ocurra, eso tiene que ocurrir porque eso es lo que nos hace humanos. El punto es cómo vivimos esas situaciones, ¿no? Y el sentido que les damos a esas situaciones. Entonces, cuando yo no tengo un sentido, un horizonte de sentido en donde encuadrar estas cuestiones, eh, pues muy humanas, pues es entonces cuando surgen estas inquietudes de querer que no venga el dolor, que no venga el sufrimiento, que no venga el envejecimiento, de querer correr más rápido, de querer ganar las Olimpiadas, de querer ver traspasando los muros, etcétera, ¿no? Un millón de cosas, ¿no? Claro, y aparte aquí mencionas un punto muy importante, o sea, es querer evitar el dolor, querer evitar el sufrimiento, cuando en realidad a partir del dolor y del sufrimiento Claro, creces, claro. te transformas, espiritualmente te transformas, cognitivamente te transformas. O sea, ¿por qué? Porque encuentras un sentido totalmente diferente a tu vida. Entonces aquí, obviamente, nada más estás tomando como que una dimensión del ser humano, simplemente la dimensión física y parte de la dimensión psicológica para suprimir sentimientos o emociones. No quiero sentir esto que me está molestando, entonces lo suprimo, ¿no? A ver, ¿qué comando tengo que picar para que entonces ya no lo sienta, ¿no? Entonces es así que, bueno, y la parte espiritual, que es lo que también te hace humano, porque somos tres dimensiones, el cuerpo, la mente y el espíritu. O sea, no nada más somos el mero cuerpo. Y nada más enfocarte al perfeccionismo de esta dimensión es reducir al hombre. Claro. Estás en un reduccionismo total cuando creíamos algunos de nosotros que ya habíamos superado el reduccionismo, pero parece que estamos Claro. o sea, yendo para atrás, ¿no? En la involución, como quien dice. Sí, ¿sabes qué es lo curioso, Lilian? Que estas prácticas, pues antes, hace algunos años, nos podían sonar a ciencia ficción, ¿no? Y incluso hay películas, ¿no? Eh, Terminator. sí, bueno, o sea, hay una de inteligencia artificial, hay otra del hombre bicentenario, por mencionar algunas, pero son prácticas que ya están presentes, o sea, es decir, hay muchos ejemplos de potenciamientos que la gente busca sin tener una necesidad, o sea, simple y sencillamente porque tienen el deseo de ganar un partido de fútbol o porque tienen el deseo de ganar las Olimpiadas o porque van a hacer un examen de admisión en una universidad muy prestigiosa y necesitan consumir ciertas sustancias que los mantengan un poquito más alerta. Exacto. Eh, entonces, ya son prácticas que ya están sucediendo. Lo grave es que ya las tenemos encima. Eh, y repito nuevamente, o sea, yo creo que la ciencia y la técnica son buenas en sí mismas y hay que echar mano de ellas. Y para eso están, para servirle al ser humano. El problema es cuando el ser humano le sirve a la ciencia, ¿no? No cuando la tecnología le sirve al ser humano. Y entonces cuando buscamos la tecnología con fines que no son la satisfacción de nuestras propias necesidades, sino más bien la búsqueda de deseos, de caprichos, de ideas, pues más tendentes a rechazar nuestra propia condición humana, pues ahí es en donde yo creo que empezamos a tener un problema serio ético. Claro, o sea, y aquí el punto base es el rechazo a tu esencia humana. O sea, ¿qué tanto
de negativo le ves a quién eres y cómo estás conformado. Claro. O sea, y esto obviamente se viene aunado a un vacío existencial que estás viviendo y que estás experimentando en definitiva. ¿Por qué? Porque estás en la no aceptación. Necesito tener esto para entonces sentirme a gusto conmigo mismo porque no soy suficiente. Y aquí cuando, sí, como bien dices, este tipo de tecnologías y este tipo de prácticas ya las tenemos encima porque ya se hacen. Entonces aquí la invitación es cuestionarte por qué lo voy a hacer. Realmente, ¿qué beneficio? No o sea, real, no momentáneo, porque igual en el momento me siento muy fregón, pero ya después se me pasa la fiebre, ¿no? Y entonces, como bien decías, empieza bueno, ahora me voy a arreglar esto, y ahora esto. Es como cuando te sometes a una cirugía estética, ¿no? Y no es por criticar, pero así pasa, o sea, simplemente es un ejemplo. No, primero te arreglas la nariz. Ok, ya, me gustó. Y luego empezamos con, bueno, es que ya tenemos más curvas, entonces vamos a bajar las curvas. Y así nos vamos, poquito a poquito, y nos transformamos y nos transformamos. Y cuando terminamos, ni siquiera nos reconocemos en el reflejo en el espejo, porque ya no somos nosotros. Y al final del día, eso es lo que también va a llegar a pasar con este tipo de prácticas y con este tipo de ideologías. Claro. O sea, la verdad, era como cuando platicábamos, ¿no? O sea, 500 años. ¿Quieres vivir 500 años? O sea, los 100 primeros no sirvieron de nada, entonces todo lo que no hice en los 100 primeros los voy a hacer en los 400 restantes. O sea, ¿cómo? La verdad es que no puedo ir más allá. Sí, mira, yo como te digo, creo que es bueno, siempre el uso de la tecnología y la ciencia es algo bueno y hay que fomentarlo y promoverlo, pero también hay que estar muy conscientes que tenemos un límite y que por más que ansiemos romper ese límite, siempre lo vamos a seguir teniendo, porque estamos hablando de implementarte o de una cirugía estética o de implementarte un ojo biónico, un brazo biónico, pero a ver, hay tiendas, no voy a hacer publicidad aquí, pero hay tiendas electrónicos que cada 6 meses, 7 meses sacan un teléfono celular nuevo con una actualización nueva y tiramos el viejo y vamos por el nuevo y volvemos a tirar ese en otros 6 meses porque ya nos resulta obsoleto, ¿no? Entonces, esa ansia infinita de querer más y de no saber en dónde está el límite, creo que en realidad es lo más peligroso de esta apuesta por el perfeccionamiento humano, porque nunca vamos a ser del todo perfectos, pero cada cachito más de perfección que ganamos es un cachito más de imperfección que no tenemos, ¿no? Y que queremos tener. Claro, y aquí el punto es, ¿perfección frente a qué? Claro, también el concepto de perfección es un concepto subjetivo, totalmente. Exacto, o sea, ¿frente a qué? O sea, ¿de dónde decimos, es que esto es lo perfecto? ¿De dónde estamos partiendo? ¿No? Ese es punto número uno. Punto número dos, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Y realmente esto que estoy buscando lo voy a encontrar en esto o tengo que ir hacia mí? O sea, creo que es un tema muy interesante, muy polémico, y las personas que lo practican actualmente, al final, el cuestionarse el por qué y el para qué y de dónde viene o cuál es el origen de su idea, creo que sería una de las invitaciones más importantes de esta cápsula, ¿no? O sea, el reflexionar. ¿Cómo lo escuchas? Sí, coincido totalmente. Creo que la parte importante de esto radica en reflexionar sobre qué somos como humanos, ¿no? Porque nos definimos en función de lo que somos. Y si esta esencia yo no la tengo muy clara, si no entiendo que parte de ser humano, pues es que no voy a poder ser perfecto nunca, parte de ser humano es que me voy a morir, que me va a doler, que voy a tener alguna enfermedad, que voy a sufrir, que etcétera, y lo acepto y lo incorporo en mi vida, pues entonces no tengo necesidad de estar viviendo 500 años, ¿me explico? O sea, Claro. entonces, claro, yo creo que uno tiene que reflexionar sobre lo que nos constituye como personas, y lo que nos constituye como personas,
pues hombre, no todo es positivo, ¿no? Pero tampoco todo es positivo a lo que constituye tampoco el mundo material. O sea, siempre va a haber alguna arista que no nos guste, siempre va a haber alguna situación de la que queramos huir, pero al final del día, si quitamos esa situación, ya no somos humanos. Entonces, ese es el problema, ¿no? También, o sea, quiero ser perfecto, pero entonces, si para ser perfecto tengo que dejar de ser humano, ser humano, pues entonces, ¿qué soy? ¿Qué me vuelvo? ¿No? Me vuelvo una máquina y entonces dejo de ser un ser humano. Entonces ya no hablamos de una esencia fija e inamovible en las personas, ¿no? Yo creo que coincido contigo, creo que vale la pena echarse un clavado a nuestra propia esencia en el plano interior, pero también en el plano comunal. O sea, al final del día yo puedo hacer la reflexión sobre mí, pero va a ser la misma reflexión que yo haga sobre los otros, ¿no? Porque al final compartimos la misma esencia. Claro. Un súper tema muy interesante, mi estimadísima Marieli. ¿En dónde te pueden contactar las personas que están escuchando o viendo esta cápsula? Gracias, Lilian. Pues estoy en Facebook como Marieli de los Ríos y con mucho gusto me mandan solicitud de amistad y los aceptamos. Pues muchísimas gracias. Un tema para reflexionar. ¿Qué tanto incorporar la tecnología ya a nuestro cuerpo? ¿De dónde viene nuestra idea de perfección subjetiva que cada uno de nosotros tenemos? Y la razón, descubrir la razón del por qué no nos aceptamos tal cual somos. Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. Nos vemos pronto.